Buenas tardes, soy Fátima Casaú. Me dedico al desarrollo de aplicaciones web y desde hace 6 años más o menos trabajo con Groovy y Grails, que es de lo que va a ir la charla esta tarde. Es un poco una introducción al lenguaje y al framework, así que vamos a ver un poquito de una pequeña presentación con algunos ejemplos de código y luego vamos a ver una demo de código. Vamos a empezar con Groovy. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presentación? Bueno, vamos a ver un poco qué es Groovy, cuáles son sus características y un poquito cómo empezar a trabajar con él, qué posibilidades tenemos para trabajar con Groovy y algunas de sus features y ejemplos de código. Bueno, pues Groovy es un lenguaje basado en Java que corre sobre la máquina virtual. Es un lenguaje dinámico, de tipado dinámico y que se compila en tiempo de ejecución. Pero a partir de la versión 2.0 podemos especificar que tenga un tipado estático y que se compile en tiempo de compilación. Tiene su origen, está basado en lenguajes como Ruby, Python o Smalltalk. Vamos a ver un poco una comparación de Groovy con Java. Groovy con respecto a Java es un lenguaje mucho más sencillo y más expresivo. Por ello sigue la filosofía de codificación por convención. Es decir, nos ofrece una forma de programar más parecida a como hablamos. ¿Vale? Es un poco más sencillo. Lo típico es que quitamos los puntos y coma, pero no solo quitamos los puntos y coma, pues eliminamos paréntesis, quitamos algunas partes del código y nos parece mucho más sencillo y más expresivo. Además nos ofrece el GDK, lo que sería el Groovy Development Kit, que es una extensión del JDK. Es decir, tenemos todo lo que nos ofrece el JDK de Java, pero además tenemos bastantes más features. Por todo esto, podríamos decir que Groovy es como una especie de superversión de Java, ¿vale? Como Java, pero supervitaminado. Vamos a ver una comparación en código. Esto sería el típico Hello World de Java, donde tenemos pues la definición de la clase. Tenemos aquí un atributo privado, tenemos el setter, el getter. Luego aquí tendríamos un método público para mostrar un hello y el nombre. Y luego aquí tendríamos el main, ¿vale? Donde pues crearíamos una instancia de la clase, le pondríamos el nombre y haríamos un systemout println para mostrar el texto. ¿Qué haríamos para que este código compilase con Groovy? Bueno, pues lo único que habría que hacer es ponerlo como un punto Groovy y ya compilaría, ¿vale? Porque todo el código de Java compila como Groovy, exactamente lo mismo. Pero la gracia es utilizar las features que nos ofrece Groovy. Entonces vamos a ver un poco cómo quedaría esto en un poco Groovy style. Esto sería lo mismo de antes, ¿vale? Pero ya con código Groovy. Si os fijáis, nuestro atributo no nos hace falta poner el tipo que es y no hace falta decir que es privado, porque por defecto en una clase los atributos son privados y los getter y los setter están implícitos, por eso no los vemos aquí. En el método igual no nos hace falta decir de qué tipo es, ¿vale? En función de lo que devolvamos, pues va a hacer el tipado dinámico. Y luego para imprimir no nos hace falta hacer un systemout println ni nada, sino simplemente lo que devolvemos es la cadena y podemos sustituir una variable dentro de la cadena con el carácter del $. No nos hace falta el main, porque todo lo que pongamos se va a ejecutar en ese momento, no nos hace falta el método main ni nada de eso. Entonces hacemos una instancia de la clase, tenemos un constructor que como veis no está definido en la clase, le tenemos implícito y solamente tenemos que pasar el atributo name y su valor. Y luego para imprimir, pues println y llamamos al método grit. Vale, no sé si veis un poco la diferencia. Vale, después de ver un poco un ejemplo rapidillo, vamos a ver cómo podríamos trabajar con Groovy. Bueno, lo primero tendríamos que ir a descargarnos Groovy de la página oficial, configurar la variable Groovy Home,
Y luego podríamos trabajar con el terminal, con Groovy SH o con Groovy Console. Además tenemos una consola web que está en groovyconsole.appspot.com y ahí podemos ejecutar código Groovy en web. Y luego, pues como siempre, los IDEs. El que mejor funciona ahora mismo es el IntelliJ, lo único que es de pago. Y luego gratuito pues estaría el Groovy and Rails Tool Suite y el Eclipse. El Groovy and Rails Tool Suite es como el Eclipse pero de Spring Source. ¿Vale? Pero funciona prácticamente igual. Vale, vamos a ver algunas de las features de Groovy. Bueno, es un lenguaje igual que Java orientado a objetos. Como hemos visto, por ejemplo, en las clases lo que nos ofrece son getters y setters implícitos y constructores también implícitos que no nos tenemos que implementar. Si quisiésemos algo en particular, pues sin problema lo podemos implementar. O si queremos sobreescribir un getter o un setter, pues lo podemos hacer. Tenemos clausures, que ya veremos qué son. Tenemos sobrecarga de operadores, lo que es muy útil también para hacer más sencillo el lenguaje. Y tenemos soporte nativo para cadenas, lo que serán gstrings y colecciones, que también nos facilitan bastante pues trabajar con ellas y nos hacen el lenguaje un poco más simple. Vamos a ir viendo ejemplos de código. Los gstrings. Vale, los gstrings en Groovy son cadenas de texto que cuando ponemos comillas dobles podemos sustituir dentro variables. Esa sería una de las cosas que nos ofrecen. Otras cosas que nos ofrecen, pues como vemos aquí, podemos poner una línea con salto de línea, ¿vale? Que nos mantenga ese salto y poniendo con triples comillas, ya sean simples o triples. Podemos poner ese salto de línea y obviar el salto poniéndole la barra invertida con comillas simples. Luego, si por ejemplo, como he dicho antes, tenemos una variable a la que le damos un valor, pues si tenemos la cadena con comillas dobles, podemos sustituir esa variable donde queramos. ¿Vale? Si tenemos esta... Aquí lo vemos con comillas dobles y podríamos poner comillas simples, como para ponerlo entrecomillado, veis aquí el ejemplo. ¿Vale? Entonces, al tener comillas dobles fuera, podemos meter comillas simples dentro y no la pintaría. Y luego también, pues si queremos llamar algún método de nuestra variable, pues simplemente lo metemos entre llaves y podemos hacer ahí las operaciones que queramos, incluso utilizar operadores ternarios o lo que sea. Eso sería en cuanto a cadenas. En cuanto a listas, vamos a ver qué cosas podemos hacer con las listas. Bueno, para definir una lista no nos hace falta hacer un new array list ni nada de eso, sino que simplemente indicamos con corchetes los valores que queremos en la lista. Para obtener un valor, por ejemplo, según el índice, pues podemos utilizar el get o entre corchetes especificar la posición, igual que hacemos en Java. Como veis, es una instancia de Java Util List, o sea que podemos hacer todo lo que hacemos en listas en Java, pero con estas cosas más. Para inicializar una lista, pues igual no tenemos que hacer new array list, sino simplemente corchetes vacíos y eso sería una cadena vacía. Podemos utilizar el size, podemos añadir elementos y otra forma de añadir elementos sería esta. Con este operador podríamos ir añadiendo elementos a la lista. Como veis aquí también en este ejemplo, podemos tener una lista con valores de diferentes tipos. Aquí tenemos números y luego además hemos metido una cadena. Podemos meter otra lista, un mapa, lo que quisiéramos. Otro tipo de listas de colecciones serían los rangos, que al final trabajaríamos con ellos como igual que trabajamos con las listas. Para definir un rango, pues nada, valor inicial, 2 puntos y el valor final. Como veis y como he dicho, es una instancia de Java Util List. Entonces podemos hacer todo lo que hemos hecho antes con las listas. El tamaño, que nos devuelva el valor de una posición, si contiene un elemento de la lista. Y si queremos dejar un rango abierto, aquí lo que hacemos es poner el operador este, que nunca me acuerdo cómo se llama, y entonces esta lista sería desde el 5 hasta el 7. ¿Vale? El 8 no entraría dentro de la lista. Luego además tenemos el atributo from, que nos devuelve el inicio, el to, que nos devuelve el final. También podemos definir un rango con caracteres, ¿vale? Entonces esto nos devolvería, pues si es de A a D, pues A, B, C y D. Al final, como veis, lo que devuelve es una lista. Más colecciones, los mapas. Bueno, para inicializar un mapa, pues
parecido a como hacemos en las listas, indicamos el atributo, 2 puntos, el valor. No nos hace falta verlo, si por ejemplo nos hemos inicializado este mapa con estos valores y queremos meter otro más, pues lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, como vemos aquí abajo, ¿vale? Pues el mapa punto, el atributo que queramos, y le damos un valor. O bien mapa entre corchetes el valor del atributo, ¿vale? Como hacemos aquí. Para inicializar un mapa, pues entre corchetes y 2 puntos. Esto sería un mapa vacío. Podemos utilizar el size, ¿vale? Bastante sencillo. Pero, perdona, Sí. ¿y añadirle uno a un mapa que ya existe? ¿Añadirle otro más? O sea, ya lo has creado y le añades otro. Otro atributo. Sí. ¿Es otro elemento? Claro, así. Map punto y la clave y el valor. O sea, puedes utilizar el put como en Java, pero así también lo puedes hacer. Vale. Vamos ahora con las closures. Vale. Son bloques de código, ¿vale?, que podemos asignar a variables y que además ellos tienen variables implícitas. O bien podemos utilizar variables externas. También estas closures pueden pasarse como argumentos a métodos. Vamos a ver un ejemplo porque así es un poco raro. Aquí vemos que aquí nos hemos definido una variable fuera y aquí tendríamos nuestra closure. Se la asignamos a esta variable. Entonces le decimos que le estamos pasando este atributo, ¿vale? Este sería la variable que le estamos pasando a la closure. Entonces podemos utilizar nuestra variable interna más la variable que tenemos fuera. Para llamarlo, pues el nombre de la variable a la que le hemos asignado la closure, y entre paréntesis le pasamos el valor de la variable que le queremos pasar a la closure, que se sustituiría por esta, por num. Entonces esto lo que haría sería sumar num, la variable num, que le hemos dado un valor 10, más el 5, que es el que tenemos fuera. No nos haría falta poner esa variable num, a no ser que queramos tener más o llamarla de alguna manera, porque implícitamente siempre vamos a tener una variable que es it. Entonces, aunque no pongamos nada, como en este caso de num, siempre vamos a tener una variable it, de forma que si llamamos a la closure y entre paréntesis pasamos un valor, va a sustituir it por ese valor. Vale, entonces, en este caso de aquí del final, nos imprimiría header. ¿Lo veis? Es un ejemplo bastante sencillo. ¿Sí? Vale, más cosillas. Loops y estructuras de control. Bueno, pues tendríamos el if y el else como en Java normal, el while también, y luego tenemos una forma más especial de trabajar, por ejemplo, con el bucle for. Podemos decir que una variable está en una cadena y la recorrería. Lo típico de 0 hasta 5 y incrementando el índice. Podemos tener, por ejemplo, dos variables, i y j. La condición sería cuando i sea menor que 10 y luego podemos subir o bajar el índice de las otras dos variables. Así hasta n. ¿Vale? Esto lo podemos hacer hasta n. Sería algo que nos ofrecería Groovy. Y luego además podemos tener una lista y con el punto each, ¿vale?, podríamos recorrer todos los elementos de la lista. Este punto each al final es una closure, ¿vale? Entonces tiene su atributo implícito it, como hemos visto antes. Entonces ese it se sustituiría por cada uno de los elementos de la lista. Y luego además tenemos el each with index, que tiene dos atributos, it, que es el valor de cada uno de los elementos de la lista, e i, que sería el índice que los va recorriendo. Otros bucles, por ejemplo, tenemos el times, que si le damos un numerito, ponemos .times, entonces se va a repetir ese bucle tantas veces como el número que hayamos puesto. Podemos decir de 5 hasta 10, entonces sería 5, 6, 7, 8 hasta 10. O bajar, por ejemplo, se lo podemos aplicar a cualquier número, un número decimal, pues de 10,1 hasta 1,1, entonces sería 10,1, 9,1, ¿vale? Iría así. Tenemos el step, ¿vale?, que sería de 0 a 10, de 2 en 2, ¿vale? Esto haríamos con el step. O, por ejemplo, podemos tener un rango de 1 a 5 y utilizar el punto each que hemos visto antes en las listas.
Vale, otro punto sería el tema de la verdad en Groovy. La verdad en Groovy es lo que es verdadero o falso en función del valor que tienen las variables, ya sean cadenas, o números, o mapas, o un objeto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cualquier cosa que sea nula es falso y cualquier cosa que sea distinta de nula es verdadero, como por ejemplo un new object. Entonces, si queremos devolver true o false en un método, si devolvemos null, siempre se va a convertir en falso. Y si devolvemos un objeto o cualquier cosa que tenga un valor distinto de null, pues eso es verdadero. Cero es falso y cualquier cosa que sea distinta de cero es verdadero. Una cadena vacía es falso y una cadena con cualquier número de elementos es verdadero. Un mapa vacío es falso y un mapa con algo es verdadero. Y una cadena vacía es falsa y una cadena con algún valor es verdadero. Vale, esto no es, viene bien, por ejemplo, en un if. En un if nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos una variable a que tiene un 3 y hacemos if a, nos devuelve verdadero. Y si esa variable fuese de 0, por ejemplo, si hacemos if a, pues sería falso y no pasaría por ese if. Como hemos dicho antes, luego tenemos sobrecarga de operadores. Vamos a ver algunos ejemplos, aunque hay un montón. Por ejemplo, el igual igual, que este vale para el equals o el compare to. Y podemos comparar cualquier tipo de objetos, ya sean cadenas, que por ejemplo en Java tenemos que utilizar el equals. Vale, entonces esto lo que nos evita es tener un null pointer exception. Tenemos el distinto, el compare to, mayor que, mayor o igual que, menor o menor o igual que. Vale, tenemos bastantes más operadores que esos todos están en la documentación. Luego otros importantes serían el operador de negación. Es decir, si ponemos ese operador delante de cualquier cosa, lo negamos. Entonces, si tenemos una variable que tiene una cadena vacía y lo negamos, es verdadero. Nos devuelve verdadero. Si tenemos una variable que contiene una cadena con un valor y la negamos, estamos diciendo que es falso. Vale, sería el operador y la expresión. Luego el split operator, que sirve para recorrer elementos de una lista. Por ejemplo, tenemos una lista de objetos que tienen el atributo A. Pues si hacemos lista asterisco.a, nos va a devolver la lista cuyos elementos van a ser el atributo A de cada uno de los elementos de la lista. No sé si lo habéis entendido. ¿Vale? Sería para acceder a los elementos de una lista, ¿vale? Y que nos convierta la lista en eso. Sería así, list asterisco punto y el atributo de los objetos que tenga la lista. Luego el safe navigation, que lo que nos permite es, si por ejemplo tenemos un objeto igual que tiene el atributo A, si el objeto es nulo y ponemos el safe navigation, no nos daría un null pointer exception. Vale, podríamos simplemente daría null y ya está, pero no daría un null pointer exception si el objeto es nulo. No accedemos al objeto, pero devuelve nulo y ya está. Vale, sería objeto, interrogación punto el atributo. Y luego el operador Elvis, que lo que nos permite es el operador ternario. ¿Vale? Una expresión de si A es igual, o sea, hacer A igual, A interrogación dos puntos, lo que sea. Es decir, si A es verdadero, devuelvo A, y si no, devuelvo cadena vacía. Más cosas. Bueno, por ejemplo, Groovy SQL, cómo trabajar con SQL en Groovy. Podríamos definir una conexión y con el objeto SQL pues ejecutar o bien para insertar en base de datos o bien para, si hacemos una consulta, pero que me he ido aquí. Vale. Vale, si hemos hecho esta query, pues podemos recorrer todos los resultados de la query y hacer una operación aquí dentro de las llaves. Para fecha, pues por ejemplo tenemos el plus para sumar un día, minus para restar, after para el día después, before para el día antes. Podemos trabajar con Gregorian Calendar. Tenemos luego para cadenas tenemos el método format para darle un formato a las fechas. Luego tenemos una forma un poco diferente de trabajar con expresiones regulares.
y también tenemos algunos métodos adicionales para trabajar con ficheros, como sería el each file, o el each dir o each line, para recorrer las líneas de un fichero, para recorrer los ficheros de un directorio o para recorrer los directorios de otro directorio, ¿vale? Que facilita bastante el trabajo. Bueno, un poco de bibliografía. Algunos libros que vais a encontrar, aparte de la propia documentación de Groovy, de la página web, es el Groovy in Action, el Groovy Recipes y el Groovy for Domain Specific Language. Y bueno, este también, Programming Groovy 2, que este sería ya para la versión 2.0. Esperamos que en la página oficial pues está toda la documentación y toda la guía para trabajar con Groovy. Como os he dicho, ahí en la página estaría toda la documentación. Y luego otra cosa que está muy bien, unos ejercicios para aprender a trabajar con Groovy, así las cosas más básicas, son los Groovy Cons. Son unos ejercicios que son como unos test que están sin completar y hay que sustituir unas variables para que los test pasen. Se pasa por la verdad en Groovy, por cadenas, por listas, por sobrecarga de operadores, trabajo con objetos y me parece que también con fechas, o sea que son unos ejercicios que se hacen bastante entretenidos y están muy bien pues, para familiarizarse un poco con el lenguaje. Bueno, ahora vamos a pasar a ver Grails. Igual que antes, que vamos a ver. Bueno, vamos a ver un poco qué es Grails, los principios y la filosofía, qué ventajas nos ofrece frente a otros frameworks y un poco cómo comenzar a trabajar con él, igual que hemos visto con Groovy, y su arquitectura. Y por último vamos a ver un ejemplo de código. Vale, ¿qué es Grails? Grails, más que un framework, es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones con una arquitectura de tipo JE. ¿Vale? Por debajo está apoyado sobre un conjunto de frameworks consolidados como pueden ser Spring, Hibernate, Sitemess, o sea, los típicos frameworks que se utilizan en una aplicación con una arquitectura JE. Luego además está apoyado por una extensa librería de plugins. Hay un montón de plugins implementados y cualquiera que haya alguna funcionalidad que no encuentra en esos plugins y que necesita, puede implementar su plugin, lo sube, en Groovy se lo revisan, en Grails se lo revisan y si está bien, pues lo suben al repositorio de Grails. Grails nos daría una solución a todas las necesidades en el desarrollo de aplicaciones web. Que muchas veces la gente pregunta, ¿pero esto sirve para aplicaciones grandes? Sí. Si por debajo toda la arquitectura que es una arquitectura tipo JE, pues si tú con una arquitectura JE puedes hacer una aplicación grande, pues con Grails también. ¿Vale? No tiene nada que ver. Lo único es que bueno, nos pone una especie de alfombra y no vemos todo lo que hay por debajo y nos facilita bastante el trabajo. Por último, como es de imaginar, pues utiliza Groovy como lenguaje. Esa sería un poco su arquitectura. Como he dicho, Spring, Hibernate, Quark, Groovy como lenguaje, corre sobre la máquina virtual de Java. Si tiene Groovy como lenguaje, pues Java también. Podemos meter clases Java en una aplicación y el JDK. Viene con un Tomcat y una base de datos H2 incluida para que para empezar a trabajar no nos haga falta configurar nada, ni configurar un Tomcat, ni configurar una base de datos, ni nada. Ya lo tenemos todo montado. Vale, ¿cuáles son los principios de la filosofía de Grails? Bueno, sigue un patrón modelo de vista controlador, como es de esperar. Sigue la filosofía convención sobre configuración, es decir, nombres descriptivos, localización de ficheros en carpetas que nos dicen lo que son, pues la clase de dominio en una carpeta domains, los controles en una carpeta que se llama controller, los servicios en una clase que se llama servicios y así. Si tenemos un controller que se llama autor, pues vamos a tener sus vistas en una carpeta que se llama autor, ¿vale? Es un poco para que sepamos dónde está todo y para que esté todo más organizado. Y todo esto pues al final está relacionado con el paradigma de codificación por convención de Groovy. Vale, otro de los principios que sigue es Dry, Don't Repeat Yourself. Nos facilita bastante las cosas para que reutilicemos código, no tengamos que repetir cosas. Por ejemplo, el tema de los plugins simplemente. Y luego tenemos inyección automática de dependencias, no tenemos que configurar nada de Spring para inyectar unos servicios a clases, ya veremos cómo se hace. Y bueno, luego vamos a ver un poco la arquitectura. Bueno, ¿por qué Grails? Pues si tenemos todas estas ventajas, al final tenemos menos código,
cuantas menos código, menos líneas de código cometemos, menos errores, y esto al final aumenta la productividad. Tenemos recarga en caliente, no tenemos que parar y arrancar cuando hacemos cambios en controles, en vistas evidentemente no, incluso en clases de dominio, aunque esto no funciona muy bien. Vamos, no tenemos que parar y arrancar el servidor para ver los cambios, los vemos en caliente. Nos abstraemos de todos los frameworks que hay por debajo, con lo cual no tenemos ficheros de configuración, ni hay que tocar XML de struts, ni el application context, ni de Hibernate, ni nada de eso. Luego tenemos una línea de comandos que podemos hacer acciones rápidas, como puede ser ejecutar, generar un WAR, ejecutar los tests, instalar un plugin, bastantes cosas. Como he dicho, eliminamos los ficheros XML gracias a la convención sobre la configuración y una extensa librería de plugins. Bueno, para comenzar a trabajar, pues lo primero que tenemos que tener es el JDK y la variable Java Home configuradas en nuestro equipo. Nos bajamos la versión actual de Grails de la página oficial, configuramos nuestro Grails Home y luego podemos trabajar o bien por la línea de comandos, con Grails y el comando que sea, o si escribimos Grails y le damos a intro, tenemos ahí una consola en línea. Luego tenemos, como antes, los IDEs los mismos en IntelliJ, que es el mejor ahora mismo, y luego el Groovy and Grails Toolkit o el Eclipse. Para crear una aplicación, lo único que tenemos que hacer es Grails, create app y nombre de la aplicación. Y a partir de ahí se nos crea toda la arquitectura. Antes se creaba la aplicación con todas las carpetas y un montón de cosas, y ahora se crea una aplicación más ligera. Sí, simplemente con la carpeta de vistas y el web app y poco más. Vale, vamos a ver algunos comandos. Bueno, como he dicho, tenemos la línea de comandos donde podemos ejecutar pues, el run app, el create app, create controller, create domain class, ¿vale? Y lo podemos hacer por entornos. Por defecto, el entorno es el de desarrollo. Por ejemplo, para run app, por defecto el entorno es el de desarrollo, pero si vamos a generar un WAR, el entorno sería el de producción. Si queremos especificar otro entorno, pues sería -d-grails.m igual al nombre del entorno. Y luego podemos tener entornos customizados. Hay algunos ficheros de configuración donde podemos especificar variables pues, para entornos que tengamos pues, de preproducción, de test, lo que sea. Ficheros de configuración. Tendríamos el config.groovy, donde ahí podemos definir una serie de variables y otras cosas de configuración como los logs y demás, o algunas variables de configuración de los plugins. Para acceder a una variable que está en el config.groovy, pues sería con grailsapplication.config y el nombre de la propiedad. Luego tenemos el build config, donde vamos a especificar todas las dependencias de librerías y de plugins. Y la task.groovy, donde vamos a definir la conexión a base de datos. Todo esto, en todos estos ficheros podemos tener la configuración por entornos. En el bootstrap podemos inicializar cosas al arrancar la aplicación o cuando la paramos, pues borrar cosas. Y el application resources, que es un fichero que viene con un plugin que viene instalado desde las últimas versiones, que lo que nos permite es tener agrupados los ficheros JavaScript y CSS por módulos y así no tener que estar poniendo los import de los JavaScript y de los CSS en toda la GSP, sino que lo puedes tener en un módulo y luego dices en qué módulo quieres poner en cada una de tus vistas. Y el URL mapping, donde vamos a especificar los mapeos de las URLs, pues a qué controles y a qué action queremos que vayan, o a una vista, o si nos da un error 404, donde queremos que vaya la aplicación. Vale, como he dicho, todo esto lo podemos hacer por entornos. Sería con Grails Util Environment y podemos tener nuestros entornos custom y luego para la detección de entornos, por ejemplo, tenemos dos formas de hacerlo. Bien pondríamos esto de aquí, environments, y luego podemos poner production y lo que sea, development y lo que sea, test y lo que sea. Eso siempre los tenemos por defecto y si luego hemos especificado configuraciones para un entorno en particular, pues el nombre de nuestro entorno y lo que sea. O lo podemos hacer de esta otra manera, con un switch. Environment current sería nuestro entorno actual. Pues para nuestro entorno actual hacemos, si es de development, tal, si es de desarrollo, perdón, si es de producción, otra cosa, y si es de test, otra cosa. Vale, arquitectura modelo vista controlador. Grails es una arquitectura modelo vista controlador.
De forma que lo que tiene que ver con el modelo serían las clases de dominio, que tiene su propio gestor de base de datos relacional. Y los servicios, ¿vale? Que serían servicios de Spring. Luego, para la vista tendríamos vistas, templates, que serían GSPs, y luego los taglifs. Tenemos taglifs ya que nos vienen por defecto y nos podemos implementar los que nosotros queramos. Y luego, para la parte del controlador tenemos los controllers, los actions y filtros, que nos permitirían capturar una URL o un action o un controller y hacer cosas específicas antes o después de esos. Vale. En Grails tenemos Gorm. Por debajo lo que utiliza es Hibernate, pero lo que nos permite es tener un mapeo directo de las clases de dominio con la base de datos sin necesidad de configuración. Tenemos getters y setters implícitos, igual que pasaba con Groovy, porque al final son clases de Groovy, y constructores por defecto. Tenemos capturador de eventos en nuestras clases de dominio, before update, before insert, before validate, after update, tal, para hacer cosas en nuestras clases de dominio. Y luego tenemos algunos métodos implícitos, como el save, el delete, el list, count, constraints para la validación, named queries y finders dinámicos. Luego en el código veremos un poco cómo trabaja todo esto. Para el mapeo de relaciones, pues podemos mapear tanto relaciones one-to-one como one-to-many o many-to-many. Como he dicho, tenemos finders dinámicos, ya que ya están implementados y no tenemos que implementar. Find all by, find by los atributos que sean, find where y pasar un mapa con los atributos sobre los que queremos buscar. Y para búsquedas más complejas tendríamos código SQL, criterias, detach criterias o ejecutar queries SQL directamente. Luego tenemos ordenación y paginación cuando hacemos una búsqueda y nos devuelve una lista con sort, order, max, offset, vale, todo esto ya está implementado. Para los controles, bueno, pues tenemos actions que pueden ser closures, como hemos visto antes, o métodos que reciben parámetros que vienen del formulario. Antes no podían ser métodos, solamente eran closures, pero claro, cada una de las closures se compila en una clase. Entonces, si tenemos muchos actions, se compilan un montón de clases y al final eso se resulta un poco pesado. Entonces, desde la versión 2 creo que es, ya los actions pueden ser métodos, ¿vale? Y como parámetros reciben los parámetros que vienen del formulario, en el caso de que sea un form, una petición post. Se pueden redirigir otros actions o puede haber mappings a otras, con otros redirect, a vistas, lo que sea. Se puede hacer render de vistas, de templates, de texto, en formato JSON, en formato XML. Y luego tenemos Command Object, que esto lo que nos permite es crearnos como una especie de objeto ficticio, ¿vale? Que va a recoger los datos que vienen, por ejemplo, del formulario y nos va a hacer un binding directo de esos atributos a nuestro Command Object. Entonces lo vamos a poder utilizar como una clase de dominio, sin ser clase de dominio que se persiste, y podemos utilizarlo para validación o si necesitamos hacer algo sobre esos datos, que tenga sus propios métodos. Y luego tenemos el objeto flash para enviar mensajes a las vistas. Luego, como he dicho antes, teníamos los filtros para interceptar controles, acciones no vistas y hacer acciones antes o después de estos. Y ya está. Luego pasaríamos a los servicios, que son servicios de Spring, y tenemos inyección automática de estos servicios en otros servicios, en controllers, en clases de dominio, en taglifs, en cualquier cosa que sea una clase. Para inyectar un servicio lo único que tenemos que hacer es que si tenemos un servicio que se llama MyService, para inyectarlo en un controller ponemos def. A ver, ¿qué me he ido? Ponemos def y myService, ¿vale? El mismo nombre que tiene nuestro servicio, pero la primera con minúscula. Y ahí directamente ya tenemos nuestro servicio inyectado. Podemos utilizar sus métodos, no tenemos que configurar nada. Vale, luego veríamos las GSPs, que serían Groovy Server Page. Podemos tener, aparte de una vista completa, pues tener templates, includes, que nos permiten la reutilización de código. Tenemos una extensa librería de tags sin configuración y, por ejemplo, estos serían algunos ejemplos, Heich, Heif,
format date, link, un montón. Y luego podemos implementar nuestros propios tag leaves. Y luego en el URL mappings, para que veáis un poco el ejemplo, vale, aquí lo que podemos hacer es, pues si cuando nuestra URL es /product, pues lo vamos a redirigir a product y a list, y al action list. Cuando hacemos a la raíz al directorio inicial de nuestra página web, pues le vamos a decir que vaya a la vista index. Le podemos pasar parámetros, le podemos decir para un código de error. Podemos tener para una misma URL distintos redirects en función del tipo de petición que sea. Pues product y le pasamos un ID, pues si es una petición get al show, si es una petición put a modificar, si es una petición delete pues a borrar, y si es post hacemos un save de los atributos que pasemos. Y además le podemos dar nombres de forma que si queremos cambiar esta URL no tenemos que ir cambiándola, o ese mapeo no tenemos que ir cambiándola en todos los sitios donde se utiliza, sino que simplemente lo cambiamos aquí porque el nombre es común a todos. Vale, para desplegar, mediante la línea de comandos podríamos ejecutar un WAR. ¿Vale? Y para ejecutar simplemente con el comando runapp, que por defecto se ejecuta en el puerto 8080. Si queremos especificar otro puerto, pues -d server port 8090 runapp. Y como he dicho, para generar el WAR, Grails WAR, y como hemos visto antes, para otro entorno, pues -d grails.env, el nombre del entorno. Más cosas interesantes. Bueno, viene con jQuery por defecto. Podemos trabajar con Ajax, podemos crear nuestros propios plugins. Hay un plugin muy importante que se utiliza en casi todas las aplicaciones, que es el Spring Security Core Plugin para la securización. Tenemos internacionalización, tenemos testing con Spock integrado desde la versión 2.3. Podemos implementar scripts con GAN, inyección de dependencias con Spring DSLs en el resources.groovy. Y scaffolding, es decir, podemos tener una clase de dominio y generar un CRUD directamente, pero no se recomienda. Todo el mundo lo primero que hace es ejecutar el scaffolding, pero bueno, para probar un poco y ver lo que genera está bien, pero lo mejor es, el código es tan sencillo que lo mejor es hacerlo desde cero. Documentación, pues la documentación está en la página oficial de Grails. Hay una lista de correo de Grails donde se pueden preguntar dudas, está el blog de Grails, el Jira de Grails donde podemos ver issues si tenemos algún problema, y hay un grupo de usuarios de Grails en castellano, ¿vale? En Google Groups. Luego en StackTrace vais a encontrar infinidad de cosas. Cuando tienes un problema buscas en StackTrace y encuentras solución seguro. Y algunos eventos, simplemente para que los tengáis de referencia. Bueno, por un lado, todos los meses hay reuniones del grupo de usuarios de Madrid de Groovy, más o menos una vez al mes. Está el evento del Grid, que se celebra aquí en Madrid, el último fue en marzo, me parece. Luego está el Groovy Grails Exchange en Londres, que suele ser en diciembre, y el 1 de junio empieza la GRHConf en Dinamarca. Ya serían así los más importantes. Bueno, como os he dicho, si queréis el código de ejemplo está en mi cuenta de Git. En mi cuenta es Fátima Casado y ahí encontraréis el ejemplo este. Ahí está ahí el código por carpetit, por ramas, y en la rama master está todo. ¿Algo más? Pues nada, bueno, gracias por venir.